Guiones y guionistas, capítulo 68. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del vital mundo de los guionistas y el revelador arte de los guiones. Hoy tenemos un podcast muy especial porque vamos a preguntarnos sobre la utilidad del audiovisual como arma pedagógica. Y para ello cuento con la ayuda de Andrea Tretzan, a la que voy a entrevistar, que es una guionista y docente uruguaya que nos va a contar su experiencia dando clases de audiovisual durante 4 años a adolescentes. Muy interesante, ya veréis. Os recuerdo que hoy martes es el último día en el que el planner de guión está con un 20% de descuento. Mañana vuelve al precio original de $5. Ya estoy recibiendo feedback vuestro y estoy encantado. Los que ya lo habéis adquirido, no dudéis en escribirme contándome qué os parece y si echáis algo de menos. Yo puedo incluirlo en posteriores ediciones y bueno, a los que ya lo han comprado, bueno, pues les envío las páginas nuevas, ¿no? Como tengo vuestros mails, os envío las páginas nuevas para que podáis añadirlo a vuestros cuadernos. Y en el curso de estructuras narrativas hoy tenemos la tercera clase. Viajamos a Japón para conocer una estructura muy desconocida en Occidente. Hablo de Kishotenketsu. Que tiene la curiosidad de ser una narrativa sin conflicto. ¿Cómo, David? ¿Sin conflicto? ¿Es posible una película sin conflicto? Bueno, pues tendréis que suscribiros a los cursos para saberlo. Y ahora sí, vamos con la entrevista a Andrea Tretzan. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero por aquí se escuchan muchos pajaritos y porque realmente estamos en un ambiente muy natural, aquí en medio del campo, cerca de unas plantaciones de manzanos, entre caballos y vacas, y aquí es el lugar donde voy a hacer la entrevista a Andrea. Bueno, Andrea, como una presentación rápida, os digo que es uruguaya, estudió comunicación audiovisual aquí en Uruguay, luego se fue a España, allí a hacer un máster de televisión, también estudió durante un año en una escuela de guión, trabajó en una productora y, bueno, no sé, estuvo 8 años en España. Bueno, ya que la tengo aquí, le pregunto directamente, ¿hay alguna cosa más así de tu biografía que no haya dicho? Hola. No, nada, estuvo muy bien, muy completo, gracias y encantada de estar aquí en Guiones y Guionistas. Bueno, cuando después de su periplo 8 años en España, profesional, bueno, vino aquí a Uruguay y empezó a trabajar en la FPB UTU, en la UTU de audiovisual. Andrea, cuéntanos, ¿eso qué es? Bueno, UTU, que no es un ovni, no es UFO, es UTU, es la Universidad del Trabajo del Uruguay, donde se dan cursos para ser profesionales de, por ejemplo, gastronomía, carpintería, oficios, lo que se conoce como oficios, ¿no? En su origen era una escuela de oficios y después fue abriendo más las puertas a otro tipo de cursos. El FPB es como las siglas significan, formación profesional básica, y sería lo que acá se conoce, no sé cómo lo conocen en otros países, que yo sé que este podcast lo escucha toda Latinoamérica, se conoce como ciclo básico, que sería primero, segundo y tercero de liceo. Son chiquines que tienen 13, 14 y 15. La curiosidad del FPB, que el público al que va dirigido el FPB son chicos que en general son desertores de la educación, y lo que busca el FPB es que vuelvan a las aulas para poder completar el ciclo básico. Son por lo general desertores o también repetidores. El FPB audiovisual arrancó hace 4 años, yo arranqué con el inicio del FPB audiovisual. No sé si era la pregunta esta o ya me sigo extendiendo. ¿Estamos bien? Sí, esa era la pregunta y yo recuerdo cuando empezaste, recuerdo tu primer día de clase de FPB audiovisual y recuerdo que cuando volviste me contaste que tenías 18 alumnos y que les hiciste una pregunta. ¿Por qué os habéis apuntado a audiovisual? Y la respuesta fue que de los 18 solo 2 querían estudiar audiovisual. A ver, cuéntanos un poco más. Bueno, podría ser perfectamente una película esto, ¿no? La profesora está encantada de poder arrancar un curso nuevo, audiovisual, chiquilines,
alguna que otra persona me dijo, bueno, mirá que son un poquito complicados. Y yo, qué va, complicados. Vamos arriba con estos gurises, ¿no? Entré ahí con todas las pilas y de repente empecé a preguntarle uno por uno por qué estaban ahí y me dijeron que en el otro curso que querían hacer, que era la mayoría gastronomía o peluquería, no había lugar. Y el único que quedaba con lugar era audiovisual. Entonces yo ahí casi muero. En el acto tenía a 15 chiquines que no querían estar ahí, sumado a desertores repetidores, sumado a que vienen de contextos vulnerables, que vienen de familias disfuncionales, con un montón de problemas, de hogares carenciados. Entonces dije, bueno, acá va a haber trabajito para hacer. Sí, y bueno, esto fue hace 4 años. Después, no quiero hacer un spoiler, pero la mayoría terminaron el curso, cosa que fue bastante sorprendente allí en toda la escuela. La gente no se podía imaginar que consiguieras eso, y muchos han seguido estudiando audiovisual, de los que se apuntaron porque venían de rebote. La pregunta es, ¿cómo lo hiciste, Andrea? Bueno, les di una droga que se llama estímulo, no. Básicamente el tema es que el audiovisual es una herramienta súper potente que ellos están acostumbrados a consumirla, ¿no? Ellos son grandes consumidores de audiovisual. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿qué tipo de productos consumen, no? ¿Qué es lo que más les gusta a estos chiquines consumir? Bueno, lo que les gusta consumir a estos chiquilines, no quiero ser con esto discriminativa, pero son cosas que no tienen mucha calidad, diríamos entre comillas, de contenido que los pueda enriquecer, ¿no? Entonces, a lo que se apuntó, bueno, el arma más poderosa con la que yo trabajé es el audiovisual, ¿no? Que es un lenguaje que ellos conocen. Yo no les fui a enseñar japonés, que era empezar desde cero, que no tenían ni idea. Yo les fui a hablar del audiovisual, es algo que ellos ya conocían. Entonces, ¿cómo haces para engancharlos con algo que ellos ya conocen, pero mostrarles como otra cara del audiovisual? Bueno, fue un trabajo de hormiga que hice día a día. Este curso también tiene las otras materias que dan en un curso, que es matemática, física, química, y el audiovisual, este curso lo que hace es integra también esas materias y yo doy mis horas de audiovisual, pero aparte doy una hora integrada matemática con audiovisual, física con audiovisual. Y ahí también se hacen cosas en conjunto. Lo primero para enganchar a estos chicos fue darles películas que ellos les llamaran la atención. Películas que ellos empatizaran, que se vieran reflejados o en algún punto pudieran reconocerse también, ¿no? Pudieran reconocer problemas que a ellos les ocurre, les pasa. Les mostré películas como Juno, por ejemplo, ¿no? La adolescente que se embaraza, que ahí hay muchos casos de adolescentes embarazadas. Les mostré Pequeña Miss Sunshine, que es una película de una familia que es bastante disfuncional, donde tiene que ir a un concurso de belleza. Bueno, ellos también se ven enganchados con este tipo de problemáticas, porque en algún punto se reconocen. E incluso les di películas que ellos tal vez no se pueden ver reconocidos en nada, pero que igual los engancha, porque les engancha a través del humor o otro tipo de historia personal o de otra cosa. Por ejemplo, El Gran Dictador de Chaplin, la escena mítica que es Chaplin jugando con ese globo terráqueo gigante. Bueno, esa escena a ellos les encantó. Y decís, ¿por qué les gusta esta escena a estos chiquines? ¿Qué tienen que ver ellos con esto? Y bueno, la respuesta no la tengo. Yo sé que les veía las caras a ellos y estaban enganchados. Y a medida que pasaba el curso, se iban enganchando más con el audiovisual, se empiezan a enseñar técnicas, herramientas, ellos se empiezan a formar, a entender cómo leen el audiovisual. Les empezás a dar herramientas, ¿no? Y de repente empiezan un chiquilín que no sabía nada, de repente te habla, el plano este es horrible, profe, o yo este plano lo haría de otra manera, o mire qué buena que está la luz, o los colores acá me encantan. Y bueno, empiezan a adquirir un lenguaje audiovisual impresionante que se lo apropian enseguida y que a ellos les hace sentir también importante todo eso, ¿no? Les hace sentir valiosos, empiezan a tener un conocimiento
que otros no tienen, y eso a ellos les sube la autoestima. Sí, sí, no, en cuanto a la autoestima también hay un hecho muy importante que hiciste también para motivar es como de repente te buscaste con concursos audiovisuales, ¿no? Como para motivarles a grabar y a participar. Bueno, acá en Uruguay hay varios concursos que apuntan a que los adolescentes hagan productos audiovisuales y los presenten. Entonces, a mí me pareció que eso era una buena oportunidad para que ellos trabajaran en algo real y no sean todos trabajos de aula. Al trabajar en algo real, primero que el producto que estamos haciendo tiene una fecha límite y hay que presentarlo para algo. No es el trabajo de aula que, bueno, profe, un día más o una semana más. No, se trabaja con un deadline y tenemos hasta esta fecha para arrancar, para presentarlo. Y por otra parte, tener la esperanza o el entusiasmo de, bueno, decir, capaz que ganamos, y si ganamos. Lo que ocurrió es que algunos de los grupos con los que me presenté salieron finalistas, los chiquilines. ¿Y qué significa ser finalistas? Significa que un jurado se sentó y vio lo que hicieron estos chiquilines de 15, 16 años que vienen de la deserción en los liceos, que viene de la frustración, que viene del fracaso, que viene de hogares donde tienen un montón de problemáticas, y un jurado se sienta y le dice, mira, esto que hiciste me gustó mucho y esto es finalista en un concurso y ahora se va a proyectar en una pantalla gigante en un cine y lo va a ver mucha gente. ¡Wow! Eso es, para mis alumnos eso fue maravilloso. No estoy diciendo que los concursos, porque al final un concurso realmente son opiniones subjetivas, ¿no? de gente, pero a este tipo de chiles les sirve eso, ¿no? Son alicientes, son como pequeños caramelos que a ellos en la amargura de la vida que tienen a veces les sirven mucho y les sirven para impulsarlos y para seguir adelante. No sé qué más decir. Sí, ¿no? Y además de los concursos, también como buscar causas, ¿no? Causas donde poder, ¿no? Como a la hora de hacer las prácticas de los ejercicios, ¿no? En lugar de hacer un ejercicio por hacer, buscar una causa como un sentido último para poder grabar algo, ¿no? Que también tienes un par de ejemplos, ¿no? Sí, bueno, en el segundo año que di clase, que yo me quedé embarazada, compartí medio horario con otro profesor que se llama Pedro Cayota, un gran profesor, un gran docente audiovisual, y en esa clase hubo una chica que se quedó embarazada también. O sea, yo me quedé embarazada con 35 años y mi alumna se quedó embarazada con 15 años. Imagínense la diferencia. ¿Y qué hicimos con eso? Ella estaba embarazada y dijimos, ¿y si hacemos de este embarazo algo, si nos inventamos algo con esto? Porque esto es algo muy común que ocurre acá en Uruguay, que las adolescentes se embaracen. Y otra cosa que ocurre es que cuando se embarazan, dejan de estudiar. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer para que las adolescentes embarazadas sigan estudiando? Bueno, hicimos una campaña de publicidad que se llamaba Si yo puedo, vos también. La imagen de la campaña fue esta chiquilina embarazada. Nada, que al principio fue una campaña de ella embarazada con una remera que decía Si yo puedo, vos también. Y el otro año fue la campaña con su bebé, que demostraba que ella seguía estudiando, ¿no? El público objetivo eran todos esos adolescentes que estaban en la UTU, que se embarazaban, para que no abandonaran sus estudios. No era una apología en contra del aborto, ¿no? Más lejos que eso. Simplemente era la persona que decidiera seguir con su embarazo, bueno, ella se ponía de imagen para decir, miren, yo me quedé embarazada y yo sigo estudiando. Y casualmente esta alumna al día de hoy sigue con sus estudios de audiovisual, ya está en un bachillerato audiovisual, que es un nivel terciario, y sigue estudiando. Y la otra vez me la encontré que estaba haciendo sonido para una grabación. La cuento y se me pone la piel de gallina. Y los pajaritos acá atrás me acompañan. Además, otra de las causas que hicimos, con las que nos abanderamos, hay una gran comunidad de sordos en la UTU que estudian. Y bueno, mis alumnos tomaron clases de lengua de señas para comunicarse con ellos.
y para contarles a la población sorda de Uruguay qué ofertas educativas había en la UTU, y se lo contaban con lenguaje de señas que ellos habían aprendido. O sea, esto ya es como la bomba. Tomaron clases de lengua de señas y después hicieron un producto, pero el producto no era con palabras, sino con esa lengua de señas que ellos habían aprendido. O sea, algo maravilloso. También tuvo un gran éxito, un montón de seguidores. Se abrió una página en Facebook, se llama UTU Enseña, ¿no? Combinando la palabra de señas con la enseñanza. Y nada, funcionó muy bien y la verdad yo me quedé muy contenta con eso. Las gratificaciones que tienen este tipo de cursos donde uno lucha día a día con sus alumnos, porque es una enseñanza, pero es una lucha continua en la clase. Yo daba 4 horas diarias, compartíamos 4 horas diarias de aula y es un montón. Las gratificaciones son cuando estos chines logran culminar los cursos, cuando te encontrás con una alumna que te dice que estás en bachillerato, ¿no? Estos son como un gran paso para Un pequeño paso pequeño paso para... para el hombre y un gran paso para la humanidad. Bueno, estos son las felicidades que te trae este tipo de docencia, ¿no? Sí, sí, no, es alucinante como, como lo de Stranger Things, ¿no? Como conseguiste que incluso que quisieran quedar más horas de clase, ¿no? Que en lugar de salir corriendo como hacían antes o no ir, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó con Stranger Things? Bueno, yo con Stranger Things que me súper enganché también, ¿no? Mi familia y mi casa estábamos súper enganchados. El género Stranger Things, este género ¿cómo sería? Fantástico. Fantástico, sí, Sí, fantástico. sí, fantástico, ciencia ficción. A ellos les gusta mucho, a los adolescentes la ciencia ficción les gusta mucho, el género fantástico les gusta mucho. Entonces empecé, bueno, a poner un episodio una vez por semana de Stranger Things y me di cuenta que les encantaba y no podían estar sin ver 2 capítulos seguidos. Y durante los 4 años a mis 4 grupos les puse Stranger Things y fue un éxito total, que incluso lo que dice David, me pedían quedarse fuera de hora para que les pusiera un capítulo más. Después yo con Stranger Things hacía trabajos de análisis de personaje, incluso elegían un personaje y después elaboraban como un videoclip con imágenes en un programa de edición y ponían, bueno, quiero hacer un videoclip de Nancy. Y agarraban todas las imágenes de Nancy que les gustaban y le ponían música. Bueno, pero lo podían hacer porque tienen ese amor al producto que era Stranger Things, ¿no? Y después miraban videos de cómo se hizo, o sea, todo lo que tenía, lo que relacionaba con la serie, a ellos les impulsaba y los estimulaba mucho, que eso fue un gran hallazgo, encontrar algo que los estimule mucho para después trabajar otro tipo de cosas, pero a través de la serie, ¿no? Sí, sí, no, es alucinante cómo utilizar lo fantástico, pero no solamente lo fantástico, ¿no? Porque también has utilizado muchas veces su propia realidad, ¿no? Como para utilizarlo en grabaciones, ¿no? Como para motivarlos. Bueno, sí, nosotros lo que hicimos fue, les mostré un documental uruguayo que está muy bueno, que se llama Primera Persona, lo pueden buscar. Me contacté con el productor que se llama Pancho Mañú, que es uruguayo también. Este documental son varias historias de adolescentes que cuentan su vida, ¿no? Cada perfil es diferente, uno cuenta que quiere ser músico, la otra quiere ser presidenta, la otra habla más de ella y su novio. Entonces, bueno, les mostré primero estas mini historias que, que componen el documental Primera Persona y ellos se sintieron súper identificados. Primero porque son adolescentes hablando de adolescentes y bueno, y después por todas las temáticas que tocan. Después vino el productor a charlar en la clase, cómo se había hecho, ellos se apuntaban preguntas, le decían preguntas, y después el desafío era, bueno, ahora nosotros vamos a hacer un primera persona. Ustedes tienen que elegir, ya no con adolescentes, tienen que elegir a alguien de su entorno que les llame la atención, que quieran retratarlo. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un vecino. Y ahí cada uno de los estudiantes eligió a alguien. Uno eligió a una amiga, el otro eligió a la mamá, el otro eligió a un cura de la parroquia donde iba.
Y bueno, y fueron ellos elaborando, ese fue un trabajo para fin de curso, elaboraron sus propios documentales, llevaban la cámara a la casa, lo grababan varios días y después montaban y elaboraron un documental. Y ahí hay casos maravillosos como el de un alumno que grabó a su madre, me acuerdo, y se acercó muchísimo a la madre porque la madre le contó cosas en el documental que quizás él no sabía. La madre, una vida durísima, que la maltrataban de chica, después de las parejas que tuvo la maltrataron el chico entendió muchísimo más a la madre haciendo el documental. Son casos impresionantes, ¿no? Que claro, en la vida real es muy difícil que se, ¿no? Porque un realizador capaz que no tiene esa oportunidad, ¿no? De repente tener a mi madre que tuvo toda esta vida que es terrible, ¿no? Pero como estímulo sirve un montón, ¿no? Y ellos, claro, tienen una realidad tan variada y tan dura que a efectos del audiovisual es algo maravilloso, entre comillas. Sí, 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 en el fondo se resume por lo que dijiste tú al principio, ¿no? Que el audiovisual es algo que todos tenemos, todo nos rodea. Bueno, ahora se ve en los teléfonos, antes a lo mejor se veía más en el cine, luego también en televisión, y es algo que rodea nuestras vidas y que es algo por lo cual un lenguaje que conocen y es muy fácil entrar a ellos, ¿no? Pero el salto es cuando decir, bueno, vale, ya no eres consumidor, sino te dedicas tú a hacerlo, ¿no? Ese lenguaje no lo utilizas solo como receptor, sino aprendes a utilizarlo para contar tus historias, ¿no? Y sobre todo para el objetivo último de la UTU, que es que vuelvan otra vez a estudiar estos jóvenes que habían salido ya un poco del sistema educativo, ¿no? Claro. Bueno, y para terminar, Andrea, hemos visto ejemplos en la realidad. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren que hayas utilizado en alguna de tus clases como para poder dar alguna pista, por si acaso alguien aquí que le puede servir a la hora de dar clases a alguien? Bueno, sí, este año último ellos tienen que hacer un proyecto a fin de curso, eligieron el género documental y dentro del género documental, que hay varias modalidades, ellos eligieron la modalidad poética. Entonces la idea era grabar un sinfín de imágenes que tengan relación con el ser humano, con el crecimiento, con el desarrollo. Se grabaron muchas imágenes y después había que escribir una voz en off. Fue muy lindo el proceso de escritura de la voz en off y muy enriquecedor porque nosotros íbamos viendo las diferentes imágenes y cada uno tenía que escribir las palabras que le sugerían las diferentes imágenes. Después de que teníamos muchas palabras que cada uno escribía, las poníamos en el pizarrón y a través de esas palabras se escribían las frases. Y la verdad que la voz en off quedó espectacular porque el proceso fue muy poético también y muy hecho con la sensibilidad de cada uno, que en realidad al final esa sensibilidad se compartía entre todos, porque en general cuando poníamos una imagen más o menos todos decíamos las mismas palabras. Pero fue muy enriquecedor y de ahí salió un documental y estuvimos todos muy contentos con el producto. También quiero decir que estos chiquilines, aparte de hacer cosas y recibir visitas de profesionales, también salen afuera y por ejemplo se van a visitar los estudios de televisión, se fueron a visitar carreras de audiovisual, pero en otros niveles superiores para que tengan el estímulo de decir, ay, mirá qué bueno que está esto para seguir estudiando. Es un curso donde los estímulos tienen que ser muy importantes y constantes para que este tipo de población no decaiga y siga enganchada. Muy bien, Andrea, muchas gracias por esta charla y bueno, además de las clases, ¿qué proyectos tienes por ahí? Algo que podamos decir aquí a los oyentes de Guiones y Guionistas. Bueno, mi club de fans, que es uno, que integra David Esteban Cubero. Nada, yo hace poco terminé una novela, Vulnerable se llama, que estoy ahora en una etapa de adaptación para hacer un podcast y también trabajando en un cortometraje, en el guión de un cortometraje a partir de esa novela, de un fragmento de esa novela. Así que con muchas cosas, muchos proyectos para este año que ojalá que todos puedan salir. Ya os informaré si salen adelante estos proyectos. Claro, hice lo de fans porque, bueno, todavía no lo he dicho, pero Andrea es mi pareja, es la madre de Bruno, que de hecho antes he hablado de cuando estaba embarazada de Bruno y bueno, es un poco la culpable de que yo ahora vivo en Uruguay, o sea que fijaos la de cosas que tiene. Bueno, y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos charlado con Andrea Trechan.
sobre la utilización del audiovisual para motivar a los adolescentes. En un futuro ya os informaré cuando saquen el libro, el podcast y todos sus proyectos. Y si os ha gustado, ya sabéis, agradecería una valoración de 5 estrellas y una reseña en iTunes o un me gusta en iVoox. Y bueno, yo seguiré aquí todos los martes y jueves, ya sabéis, con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!